Qué difícil y qué bonito es ser portero, pero si además lo eres en el equipo que animas desde pequeño, todo se multiplica. Hoy contamos con uno de esos porteros icónicos y queridos en su tierra por defender los colores sin importar nada más. Quizá uno de los últimos guardametas de baja estatura que destacó en nuestro fútbol. Lo que tenemos por delante es una grandísima entrevista de fútbol, así que sentaos y estad atentos porque lo que se viene por delante merece la pena. ¿Nos acompañáis? Vamos, 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 que esto empieza ya. Bienvenidos Y lo vamos a al Bigote de ganar. Abadía. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Bueno, pues ya estamos otra semana más en el Bigote de Abadía y hoy un programa muy especial. Muy especial porque, bueno, yo creo que tenemos a uno de los porteros más icónicos de la liga, que, bueno, ha estado décadas, ¿no?, compartiendo con nosotros esos álbumes de cromos, esas retransmisiones de partidos y, la verdad, con gustazo contar con una leyenda de la liga como el que tenemos delante. Esteban, bienvenido al Bigote de Abadía. Pues muchas gracias a vosotros por acordaros de mí, que una vez que se deja el fútbol, pues siempre está bien, ¿no?, que se acuerden de uno y estar un poquito en la actualidad. O sea que, reitero, muchas gracias. Nada, hombre, muchas gracias a ti por acudir, ¿no?, a la llamada del Bigote de Abadía, que la verdad que nos hace mucha ilusión estar contigo. Sabemos la agenda que tienes, que es complicado, y la verdad que, oye, muy agradecidos de que hayas sacado este ratito con nosotros. Bueno, a ver, lo importante, mira, una de las cosas que más agradezco una vez que dejas el fútbol es el tiempo libre que tienes y que no vas en el día a día, ocuparlo, ¿no? Y la verdad que no me quejo porque me uní a esto de los medios de comunicación a través de la tele y de la radio y gracias a Dios no tengo tiempo. Pero bueno, siempre se busca un hueco y ya ves, gracias a vosotros por la paciencia que habéis tenido y sobre todo entender, ¿no?, que no siempre se podía hacer y bueno, pues nada, sobre todo eso, la paciencia que habéis tenido. Nada, pues oye, agradecísimos de poder contar contigo y además, oye, con todo el tiempo que has estado en el fútbol, pues yo creo que podremos tocar o conocer muchas épocas, ¿no?, del fútbol que ha cambiado tela y además ahora, bueno, estás con la actualidad, ¿no?, retransmitiendo tanto en tele como en radio. Y por empezar un poco la entrevista, ¿tú crees, Esteban, que en el fútbol actual, que ha cambiado tanto a ese que conociste tú a finales de los 80, de los 90, perdón, ¿un portero de tu estatura tendría cabida en el fútbol actual o quizá fuiste uno de los últimos grandes porteros de talla baja para esa posición? A ver, creo que sigue siendo un hándicap para todos. Es decir, en mi época también se estilaba. Voy a sacar una anécdota. Cuando Capello estaba en Madrid, no quería Casillas. Prefería a Bodo Illner, por ejemplo, ¿no? Ese estilo de porteros. A mí me pilla esa época también en la que se llevaba el portero alto, quizá era mucho más sobrio que es ahora porque tenía un radio de influencia menor y ahora volvemos a hablar, ¿no?, de que hay equipos que si no mides más de 1,80 y mucho, más cerca de 1,90, pues automáticamente descartan tu fichaje. Parto de la base que es un gran error, porque en el fútbol hay que mirar el rendimiento, pero ahora se está dando demasiada importancia a los números, a las estadísticas, olvidando muchas veces el cerebro y la toma de decisión. Y bueno, pues yo por fortuna habré sido uno de los últimos. En primera queda ahora, creo que es Garbadía, de los representantes de nuestro estilo, pero insisto, el portero es bueno, es malo, es como los extremos, como los delanteros, ¿no? Hombre, si tienes un portero alto como Courtois, que maneja, tienes agilidad y maneja ese área, perfecto, pero si tienes un portero alto, que no voy a dar nombres, pero que por ser alto ni maneja el área, ni incluso sale porque le cuesta desplazarse, pues creo que más que una ventaja a esa altura es un inconveniente. Totalmente de acuerdo. Pues mira, curiosamente, hace unos días hicimos un directo hablando de porteros y esa anécdota justo también nos la comentaba Pablo en ese directo, esa predilección de Iker por los porteros altos y por no decantarse en este caso por Iker. Pero Sí, bueno, es que es así, o sea, parece que siempre tienes ese hándicap, ¿no? Que uh-huh. buscas altura y estamos hablando seguramente, bueno, sin duda, el portero de mejor historia, mejor currículum del fútbol español. Y además de los pocos porteros, o único que no se le conoce por sus errores, se le conoce seguramente por la parada que hace a Robben, ¿no?, en la final del Mundial. Es así, la historia es así, no se puede cambiar. Justo, tal cual. Pero yo creo que vamos a hablar largo y tendido de esta parte de porteros españoles. Yo creo que Pablo se está sacando una sonrisilla. Vamos a ver cómo está el equipo, porque yo creo que lo doy promete y hay muchas ganas. Te veo con ganas, Pablo? Sí, porque la verdad que me gusta la posición de portero y eso que yo juego de portero, pero de fútbol sala solo, que no tiene mucho que ver.
entre eso y yo siendo del Madrid nunca he sido muy de Casillas, o por lo menos a mí no me convenció mucho, pues bueno, por eso esbozo esta pequeña sonrisa. Bueno, pues Sí, nada. a ver, no, está claro que los porteros es un puesto que genera o filias o sea, filias o fobias, ¿no? Normalmente siempre buscas. Y también es un portero que te cansas rápido de él, porque de todos los porteros te acuerdas de los errores. De hecho, si yo saco el tema de Zubizarreta, seguramente que Zubizarreta y Nigeria irán muy de la mano, ¿no? Asociados. Si os saco Arconada, hablaremos de la final de la Eurocopa, aquella del 84 creo que fue. Sin embargo, fíjate la cantidad de partidos que han hecho. Bueno, los porteros somos así, se nos recuerda por los errores. Tristemente, esa es nuestra vida. Cuanto más errores cometas, mejor portero eres. Es así. Sí, efectivamente, y eso es uno de los temas que trataremos. David, te ha quedado claro, ¿no? Sí, veo que me habéis preparado una encerrona después del directo del otro día, pero tengo muchas ganas de charlar con Esteban. Además, hemos estado investigando y tiene cantidad de anécdotas para contar, una experiencia muy larga en primera, en muchos equipos. Bueno, pues tengo muchas ganas de charlar con él esta noche. Venga, pues yo creo que vamos a empezar. Ángel, ¿seguidores han dejado muchas cositas o no ha dado tiempo? Pues sí que hay cositas, pero también te digo, te voy a tirar de las orejas porque la del portero de menos de 1,80 era de un seguidor, de Lediakov 4, y ya la hemos gastado. Bueno, pues pediremos perdón a Lediakov, pero bueno, yo creo que era obligado empezar con un toque de fútbol retro y fútbol actual, esa diferencia del fútbol. Así que nada, Esteban, vamos a empezar con la entrevista que hay ganas. Yo creo que empezabas tú, ¿no, David? Si no recuerdo mal. Sí, vamos a coger el DeLorean y bueno, yo sé que a Esteban le vamos a hacer las preguntas mías, por lo menos, van a ir un poco orientadas a su etapa en el Oviedo, tanto la primera como la segunda etapa. Porque aparte de tu dilatada experiencia, como decíamos en primera, pues yo creo que el club de tu vida pues ha sido el Real Oviedo. Y me gustaría saber, Esteban, ¿cómo llegas al Oviedo? ¿Cómo se gesta ese fichaje de la Avilés Industrial? ¿Tu llegada al Oviedo? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo se negocia eso? Cuéntanos un poco esos días que recuerdas de esos momentos. Pues mira, ya que hablas del DeLorean, podemos hablar también de un teléfono de góndola, ¿no? La gente no sabe lo que es, pero no había móviles de aquellos, o por lo menos yo en aquel momento no recuerdo tener móvil. Y llegar un día a casa, mediodía, y te llaman al teléfono fijo de casa, o sea, algo impensable ahora, por supuesto no sabías quién te llamaba, y al otro lado era Eugenio Prieto, que era quizá el presidente de Max Éxito en el Real Oviedo, y te dice que quiere reunirse contigo. Contigo y con tu representante. Claro, yo en aquel momento ni tenía representante ni nada. Entonces, pues nada, nos citamos en un restaurante, me acuerdo perfectamente, a las 9 de la noche, en un restaurante de Oviedo, La Gruta se llamaba, y fui con mi padre, Eugenio Prieto, el director deportivo en aquel momento del Real Oviedo, que era Santiago Llorente, y yo. Es cierto que yo tuve una gran suerte, porque el entrenador que yo tenía en el Real Avilés Industrial, como bien dices, había jugado y había sido bastante leyenda en el Real Oviedo. Y le había chivado al Real Oviedo que había un portero que les podría interesar, ¿no? Que era yo. Y entonces por ahí no había esa red de ojeadores que hay hoy en día, no había esa captación, era más información el boca a boca. Y así fuimos a la ruta y allí ya con los postres prácticamente tarde, pues Eugenio sacó una servilleta, no como la de Messi, porque los números serían distintos, pero sí sacó una servilleta y me firmó 6 años de contrato, vinculados tanto al filial como al primer equipo. Y ya salimos de allí, vamos, fichado por el Real Oviedo, y al día siguiente hicimos el contrato, digamos, el escrito, ¿no? Pero tan fácil como eso, que te llamen un teléfono y, por supuesto, si yo era aficionado del Real Oviedo, imagínate lo que suponía fichar por el Real Oviedo, ¿no? Pero ¿conviene hacerse el duro o una negociación de esas? ¿Cómo ya se lleva primero tal o es realmente fácil, me imagino, el...? Mira, yo de aquella, fíjate que iba con mi padre trabajador de una siderurgia, y entonces yo le pregunté, ¿tú papá cuánto ganas? Y me dijo una cantidad. Y yo dije, joder, si me dieran más o menos eso al mes, ¿no? Por jugar a fútbol. Y cuando me ofrecieron que era por suerte bastante más, yo solo estaba deseando que dijeran, venga, firma ya. Te quiero decir, porque en la servilleta van escribiendo años y cantidad, ¿no? Y por supuesto que es imposible hacerse el duro. Cuando no manejas el escenario, cuando vas a un hábitat que no conoces, cuando tu ilusión es jugar a fútbol, no es ganar dinero. Con 20 años no quieres ganar dinero, quieres jugar a fútbol. Y cuando estás jugando casi con tus amigos, casi sin cobrar en Real Avilés,
y te presentan la oportunidad de jugar en el Real Oviedo, el que tú eres aficionado y el que ibas a verle en autobús, al final lo que quieres es que esa servilleta se traduzca en un papel oficial, que era lo que yo quería, y pasaron menos de 24 horas. Por eso, ni duro ni nada, lo que quería era firmar y cuanto antes, la verdad. Sí. Yo, Esteban, te vi jugar en esta primera etapa en el Oviedo, pero tengo un recuerdo mucho más reciente tuyo que fue la presentación cuando vuelves a Oviedo. Tuvo que ser la leche. Eso no, yo creo que no se va a ver nunca más. O por lo menos si se va a ver, ya no será la primera vez. Tú date cuenta que un equipo que estaba en segunda B de aquella, ahora primera red, de aquella segunda B, con la importancia que tiene, es decir, quizá la primera red tiene más repercusión que aquella segunda B, que vayan, no sé, en torno a 3.000 personas o más de 3.000 personas a recibir a un jugador portero, quiero decir, no estás hablando de presentaciones, y la mayoría en primera, que no llevan esa gente, ni que decir en segunda. Y efectivamente, yo no soy de Oviedo, yo vivo, soy de Avilés, pero vivo en un pueblo todavía más lejos. Y yo fui temprano, porque siempre, claro, hay que calcular los tiempos de la carretera. Y fui temprano y estaba tomando un café con mi familia, con mis hijos, mi mujer, estaban mis suegros y tal. Y yo veía mucha gente bajar al Tartier. Dije yo, no creo que sean para mi presentación. Aún así, justo un poco antes de la presentación, porque yo allí tengo que firmar el contrato, me cambio de ropa, bueno, esas cosas protocolarias, ¿no?, que se hacen antes de la presentación. Recibo un mensaje de mi mujer, ya había WhatsApp de aquella, y me dice, vas a flipar. Bueno, pues efectivamente, flipé, porque no era normal, o sea, la afición del Oviedo no es normal. Y ya di por bueno mi llegada. Lo que pasa es que me cargó de más responsabilidad, porque al final la gente que te va a recibir también espera de ti lo mejor, no de mí. Espera del equipo, volver a fútbol profesional. Había gente en esa presentación que no había visto al Oviedo en fútbol profesional. Bueno, por fortuna, 10 meses después lo pudieron ver. Sí, eso te iba a decir, Esteban. Si yo te digo 31 de mayo del 2015, ¿qué me cuentas de ese día, de ese partido? Pues para mí, seguramente, de los partidos más importantes, si no el que más, de mi vida. Y la gente pensará, bueno, será el Bernabéu, será el Nou Camp, será la selección española, será el Atlético de Madrid, en Celta, o Almería o Sevilla, ¿no?, donde estuve. Pues no, fue con Real Oviedo, en segunda B ascendido en Cádiz, ¿no? Pero no, es que no solo es pop. Ese partido tenía una cita histórica, que era volver con el Oviedo a fútbol profesional. No era el partido más importante para mí a nivel individual, que yo creo que a lo mejor a nivel de prestigio o a nivel, no sé, de repercusión, ya lo había jugado, pero era a nivel de decir, joder, he cumplido mi sueño, ¿no? Y sobre todo ver tanta gente feliz que bueno, y he participado de esa felicidad. Yo creo que ese es, para mí, será mi partido, será el momento. Y lo llevo con todo el año, ¿eh? Ese fue el punto final, pero sobre todo el año que pasé en Oviedo y que, bueno, concluyó ese día cuando Arbeloa Rojas, un árbitro que ahora está en primera división, pitó al final del partido y es como diciendo, bueno, sueño cumplido y ya está. Estamos donde el Oviedo mínimo se merece estar. La verdad es que da gusto hablar con alguien de fútbol, ¿no?, que destaca mucho más lo que es la pasión por los colores y el poder, ese sueño de niño de poder jugar en el equipo de tu tierra y demás, que ahora mismo nos parece que es difícil encontrar lo que se va perdiendo. O sea que creo que lo que se viene por delante nos va a gustar y mucho. Pablo, yo creo que tú algún nombre quieres saber, ¿no? Sí, ya fuera de micro le dije a Esteban que yo había jugado de portero. Y yo me acuerdo que cuando jugaba de portero valoraba mucho quién tenía yo por delante para salvarme del peligro rival. Y en este caso me gustaría preguntarte, Esteban, has jugado con muchos defensas por delante tuyo durante tu larga trayectoria. Si tuvieras que decirme un defensa o dos, los que se te vengan a la cabeza, que para ti eran los que más seguridad te daban, en plan, joder, este tío es que se me salva de todas, ¿quién sería? A ver, yo juego mucho a los centrales por parejas, por ejemplo, ¿no? Cuando comento en la tele y me dicen, bueno, pues, no sé, este central, digo, bueno, hay que valorarlo también con su compañero, porque suelen ser parejas los centrales, ¿no? Si te das cuenta. Es un puesto de máxima seguridad, como diría Luis Aragonés, uno de los pasivos de seguridad. Si hablo de parejas, tengo que hablar de Pablo Alfaro y Javi Navarro. Dos centrales que es que representan lo que para mí es ponerte al servicio del equipo, saber tus limitaciones y tus virtudes y explotar las virtudes y limitar los defectos, ¿no? Más allá de eso, nuestra relación traspasó
el Sevilla, traspasó lo que es el área y donde ellos defendían, ¿no? Puedo decir que somos amigos, que vienen a mi casa, voy a su casa y me quedo con eso, porque no solo hemos participado en muchos partidos, no solo hemos tenido muchas batallas, sino que hemos traspasado, ¿no? Esa fidelidad, esa seguridad que yo tenía con ellos, pues la tengo ahora para eso, para compartir días de vacaciones, para compartir familia y con eso me quedo. Y luego yo siempre digo también que el fútbol te da posibilidad de conocer a gente de todo el mundo. Y ahí pongo, por ejemplo, a Pellerano, ¿no? Un argentino que si no jugase a fútbol nunca lo conocería, no se pondría en mi vida. Y con Pellerano, defensa de la Almería, que también juega de central, pues mantengo esa relación fuera por unos problemas personales o, mejor dicho, físicos que él tuvo, que tienes que vives, ¿no? Y que fuera del campo, cosas que la gente no ve, cosas que la gente no se entera, pues traspasan, ¿no? Y casi es piel con piel lo que sentimos. Pero, insisto, la pareja de Javi Navarro y Pablo Alfaro, creo que yo me identifico muchísimo con ella. Me imaginaba que ibas a decir esa pareja. Además, coincidiste una temporada casi entera con ellos cuando ellos estaban en su máxima plenitud y tenían esa fama, para muchos no buena. 2 temporadas estuve con ellos. O 2 temporadas incluso. Sí, y ellos tenían pues, esa fama, para muchos buena y para otros no tan buena. ¿Tú piensas que esos 2 tipos eran duros de verdad, eran expeditivos, que utilizaban esas artimañas que desde fuera sí que se veía? ¿Cómo lo veías tú? Mira, yo con Javi Navarro, que tuve muchas conversaciones, o bueno, con los dos, ¿no? Y además que son personas que si las tienes aquí delante, me parece que o no los identificas con lo que veías jugando. Javi Navarro me decía una cosa, decía, Esteban, yo llegué a Primera División siendo contundente, expeditivo, metiendo la cabeza en un ventilador si hacía falta por el equipo. Ahora en Primera, ¿qué quieres? ¿Que la toque? O sea, no puedo hacer algo que no me dio, ¿no? Para llegar a Primera División. Y es verdad. O sea, ellos generaban seguridad, hablamos de seguridad en tu equipo. El Pizjuán cantaba Pablo Alfaro, nuestro líder, y cuando 40.000 personas cantan eso es porque, no porque seas duro, sino porque eres un buen defensa. Y generaban seguridad en mí, seguridad en el equipo e intimidaban al rival. Es que un defensa lo que tiene que hacer. Es verdad que ahora pasa como con los porteros, ¿no? Parece que el orden de las virtudes de los defensas a veces los cambiamos. Pero a Javier Aguirre, seguramente que le gusta este tipo de defensas, ¿no? Ancelotti ficha a Rüdiger. El Barça tiene Araujo. Bueno, son de ese estilo de jugadores avanzados. Que han pulido porque los métodos de entrenamiento, porque las condiciones son mejores y han pulido, pero todos los equipos que quieren tener éxito tienen que tener un portero que rinda y 2 centrales que intimiden. Sí, buena base. También te quiero preguntar, Esteban, ¿algún portero, me da igual que sea compañero que rival, que te haya impresionado? Tú estar en un campo de fútbol y decir, joder, qué porterazo ese rival que está en el otro lado del campo, qué bueno es, o siempre que juego contra él es la leche. ¿Hay algún portero que te haya impresionado el que más? A ver, yo por jugar tiempo coincidí muy poco con él, pero a mí me impresionó Zubizarreta y te explico por qué. Al final yo crecí, mi adolescencia fue con Zubizarreta, portero en la selección, pero es que mi primer partido como titular en Primera División es contra Valencia de Zubizarreta. Entonces verla ahí es un poco muy diciendo, joder, ¿dónde estoy, no? Pero a mí Víctor Valdés me parecía un portero que era esa nueva generación de porteros que manejaba el área, que tenía esa personalidad, que muchos juegos del FC Barcelona giraba en torno a él. Era un portero que a mí me gustó mucho, me llenaba mucho, era completo, ¿no? Y seguramente para el fútbol actual fue ese de los primeros porteros que participó de ese portero integral, que era capaz de jugar con los pies, que paraba muy bien, que manejaba el juego aéreo, era un portero total, quizá, ¿no? Ahora estamos hablando de grandes porteros ahora, pero en aquel momento, Víctor Valdés seguramente representaba ese estilo de portero. Justo, y Pablo estaba sonriendo porque, bueno, como comentábamos fuera de micro, hace poco hicimos una en directo y demás, y uno de los temas eran los porteros españoles, hicimos nuestro top 5, y el top 3 de Pablo era primero Valdés, segundo Cañizares, tercero Iker. O sea que yo creo que vais a coincidir en bastantes cosas a lo largo de la entrevista. Y el cuarto Esteban.
Y el cuarto Esteban, sí. Pero bueno, y oye, una cosa, hemos hablado un poco de defensas, de porteros que te impresionan y demás, aparte de Esteban, el del Oviedo, que es un poco, ¿cómo se te puede conocer? Sí. Atlético de Madrid, Sevilla, Celta, Almería, y bueno, en especial Atlético de Madrid y Sevilla, lo que es la afición local, ¿vale? En Sevilla las cosas a nivel colectivo fueron muy bien, en Atlético de Madrid, pues era un Atlético de Madrid distinto al que conocemos hoy. Sí. ¿Cómo se sienten esas aficiones, tanto si la cosa va mal como si la cosa va bien como en Sevilla en cuanto a intensidad o cómo afecta a un portero el tener a toda la grada detrás, pues en un caso no muy contenta y en el caso de Sevilla, pues eufórica? Sí, lo que pasa es que el Atlético de Madrid, el contexto, hay que verle que acaba de subir de segunda división, con lo Sí, eso cual, es verdad, sí. y habían sufrido el descenso no mucho antes, casualmente en Oviedo, y habían Sí. estado 2 años para subir, es decir, estaban curadas ya de sufrimiento, sobre todo el Atlético de Madrid. Entonces, ese año valoró mucho lo que hizo el equipo, el estar tranquilo. Por momentos nos ilusionamos con jugar en Europa, es decir, creo que era un periodo de transición, ¿no? Donde, bueno, que no haya sobresaltos, y si los hay, que no sean por abajo, porque, insisto, habían estado 2 años en el infierno, como ellos decían, ¿no? Fue un año tranquilo, sinceramente, no vivimos ningún episodio de excesiva exigencia, creo que además teníamos un vestuario nada que ver con el de ahora en cuanto a económico, ¿no? Era un vestuario pues que acaba de subir de segunda, con problemas económicos el club, pero un muy buen vestuario también, ¿no? Ahí hice buenos amigos, como por ejemplo Luis Carreras, ¿no? Con el que también coincido aquí mucho en Barcelona y también, bueno, somos amigos, es decir, no solo compañeros, sino que mantenemos mucha amistad. Y luego en Sevilla fue pues lo mismo, pero multiplicado por 2 o por 3, porque jugamos la UEFA. Y de aquella era la UEFA. Y hubo gente que fue a la Plaza de la Fuente a celebrar la clasificación para la UEFA. O sea, tú imagínate que ahora en Sevilla vayan 10.000 personas a celebrar que juegan la UEFA. No que la ganan, que encima ya están acostumbrados, sino que la juegan. Porque era una manera de que el club volviese a tener cimientos sólidos, ¿no? Y sí, la afición de Sevilla vivió 2 años, los que yo estuve allí, yo la vi feliz, la vi porque eran éxito tras éxito y crecimiento tras crecimiento que sigue creciendo o prácticamente está todavía en el máximo nivel europeo. Y el Atlético de Madrid pues estaba expectante, pero a mí me han tratado muy bien en todos los sitios, incluso en sitios donde yo no estuve seguramente a mi nivel y el equipo tampoco, con un descenso como en Vigo, siempre valoro mucho ir por la calle, ir tranquilo, ¿no? Y poder disfrutar de la gente, sobre todo cuando la gente detecta que tú lo intentas, más allá de tu acierto, más allá de tus capacidades, si tú lo intentas, si tú te dejas todo, la gente en la calle suele ser consecuente con tu comportamiento. Perfecto. David, Asturiano, volvemos a Volvemos, pero vamos a abrir un poco más el abanico. Oviedo, Atlético de Madrid, Sevilla, se da la casualidad de que son 3 equipos íntimamente ligados a los derbis. Y a mí me gustaría saber, Esteban, cuál de ellos es para ti, o de los que has vivido, el derbi más caliente, y que nos cuentes una anécdota de uno de ellos, el que quieras. Mira, luego hay que meter también que estuve en el Celta Depor, que es otro también buen derbi, ¿no? Es verdad, claro, sí. También. Pero y no es porque sea asturiano o porque simplemente porque lo siento así. Para mí el Oviedo Sporting es el derbi. Mi derbi, primero, quizás seguramente el ser asturiano tenga mucho que ver. Segundo, ser del Real Oviedo tenga mucho que ver. Tercero, divides una comunidad autonómica entera de sentimiento. Y es verdad que el Sevilla Betis es un derbi seguramente para los sevillanos, seguramente para los béticos de cuna, para los sevillistas de cuna sea lo máximo, pero claro, yo soy del Real Oviedo, por lo tanto jugar contra el Real Oviedo para mí era, o contra el Real Sporting para mí era lo máximo, era ver a la gente contenta de verdad, ¿no? Y bueno, pues como anécdota, date cuenta que era mi 7º partido, creo, en primera división. Y que, bueno, Tavares era el entrenador uruguayo y me dijo, ¿no? Si usted aquí hoy lo hace bien, usted va a ser un referente para el Real Oviedo, porque digamos que era un poco como tu consagración, si te sale mal, pues ahí teníamos otro tipo de problema, ¿no? Y me acuerdo que el primer derbi también se nos olvidó Tito Pompey en el Molinón, porque de aquella los periodistas podían entrevistar individualmente a cada jugador que ellos quisieran. Creo que de aquella íbamos convocados 16. Aquel partido fuimos 17, claro, contamos 16 en el autobús y como daban las cuentas nos fuimos y a los 500, 600 metros, oye, que falta el argentino, que hay que ir a por él. Y ahí estaba rodeado de gente, pero bueno, bien, siempre, es verdad que el derbi Oviedo Sporting, siendo pasional, creo que siempre se fue muy
entre comillas, sin grandes problemas a nivel de aficiones. Perfecto. Ángel, seguidores, alguna cosilla han dejado, ¿no? Y alguna cosa que quieres también preguntar tú. Pues sí, tenemos cosillas por aquí. Bueno, vamos con ella, Esteban. Mira, GZA ¿Sí? nos pregunta que cómo han evolucionado los guantes de tu época hasta ahora. Muy buena ¿Notas pregunta. diferencias? Sí, por supuesto. A ver, ahora si te das cuenta, perdón, ya no llevan casi, hay muchos que no llevan velcro, ¿no? Son como una segunda piel, cada vez más finos. Y a los porteros actuales veo que les gusta eso, cada vez con menos tela, ¿no? Más finos e incluso más, que lleguen más que la muñeca. Ha mejorado, pero creo que la base o lo importante, que es la palma, sigue con el mismo material, látex, más allá de que a uno le gusten los dedos más redonditos, que creo que se llama corte negativo, que a otro le guste normal, ha mejorado. Es una herramienta fundamental para nosotros. El tener un guante que a ti te dé seguridad te permite, cuando te disparan, sales de juego aéreo, bloques o tengas dudas y despejes, ¿no? Han evolucionado. También es verdad que muchas veces le das una mano de pintura, como digo yo, cada 3 o 4 meses le cambias el color y te lo suben 50 euros y a comprarlos, cuando el mismo guante hay alguna marca que lleva con un modelo varios años, lo que cambia el color, ¿no? Pero también ahora muchos porteros participan en el diseño de los guantes. Yo siempre estuve con una marca, desde que debuté hasta que me retiré, estuve con la misma marca y sí evolucionaron, y sobre todo la sensación de seguridad. Partido que hablabas de Cádiz, por ejemplo, a mí me llega una remesa de guantes que no me había pedido y era porque Pepe Reina, que lleva la misma marca que yo, le habían hecho de más, o había pedido de más, y como gastábamos igual, misma talla, me los mandaron. Y yo nunca había tenido unos guantes diseñados por mí, la verdad que yo me adaptaba a lo que me mandaban. Y los de Pepe Reina tenían un par de dedos más gordos, con más material de lo normal, y la verdad que me sentí súper seguro. Y si veis imágenes de Cádiz, hice un montón de blocajes aéreos porque estaba tan seguro con los guantes que yo pensaba que era mejor y todo, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la sensación de que también tengas unos buenos tacos en las botas y no resbales, el sentirte que todo lo que tú tienes que hacer alrededor está bien hecho. Eso te da seguridad para tomar decisiones. Uh-huh. Yo luego, por ejemplo... empecé jugando con unos Mikasa que eran de lana con puntos negros, de plástico, quiero decir. Y acabas jugando con unos guantes casi a medida de segunda piel. O sea, fíjate si han evolucionado. Sí, no, parecían manoplas al principio. Sí que... eran manoplas con puntos negros, sí, eran manoplas, tal cual. Sí. Bueno, pues mira, David de Kock nos pregunta si disfrutaste más, si te sentiste más realizado en equipos grandes como el Atlético o el Sevilla o en el Oviedo. ¿Dónde preferías jugar? Es que el ser grande lo marcas tú mismo. Para mí, jugar en el equipo del que eres aficionado, no creo que haya nada más grande, ¿no? Si yo estaba en la grada del Tartier animando cuando iba al Barça, cuando iba a Valencia, cuando se sufría por las permanencias, y jugar ahí, yo creo que no es más grande que eso. Lo otro son buenos seguidores, lo otro es seguimiento en redes sociales, marketing, digamos que es presupuestos. Pero jugar en el equipo que eres aficionado, que le haya pasado como a mí, te dirá que no hay nada más grande. Creo que no es nueva la frase, pero seguramente me repita, pero jugar en el Real Oviedo es jugar en el equipo más grande que hay. Más allá de que en otros equipos pues haya más aficionados, más números o esté representando una ciudad mucho mayor. Tus palabras, Esteban, me recuerdan mucho a las que pronunciaba Ceballos, que es un ídolo para nosotros, que somos del Racing. Y bueno, él nunca salió del Racing, pero su sentimiento era exactamente el mismo que el tuyo. Que ¿para qué me voy a ir si es que aquí tengo todo lo que quiero? Se sentía ya completamente realizado y por eso es un icono para nosotros, porque le quería el Barça y equipos así, en plan grandes. Bueno, la siguiente pregunta, Esteban, te la hago yo a título personal, porque es una curiosidad que tengo de los porteros cuando les van a lanzar un penalti. ¿Tú eres de preparártelo en función del lanzador? ¿Estudiabas el equipo rival? Por ejemplo, Mendieta, que lo estudiaba muy bien, ¿no? En tu época. ¿O, sin embargo, tú elegías un sitio y te tirabas o esperabas hasta el final? ¿Cuál es el truco para parar un penalti? Pues mira, yo creo que no creo en que haya un método para penar penaltis. Obviamente, información. Sí, información es buena, tener información, ¿no?
Porque si de 10 penaltis, 9 lo lanzó a tu derecha, por decirlo de alguna manera, por estadística, te puede lanzar a la derecha. Pero hay uno que te lo lanzó a la derecha. ¿Y por qué no va a cambiar? El penalti no depende de mí. Yo no ejecuto penalti. Yo dependo de la toma de decisión del otro jugador. Entonces tendré que mirar el otro jugador qué estadísticas tiene, que me ayudan, momento del partido, que me ayuda, resultado del partido, que me ayuda, y luego pensar. Yo muchas veces me ponía en lugar mío, si yo fuera lanzador, ¿no? ¿Qué haría? Bueno, normalmente siempre encajas más penaltis de los que paras, pero hay momentos puntuales en los que el tema psicológico, el tema de decir, ojo, es muy delicado este momento, ¿qué haría yo en este momento de máxima tensión? Utilizo mi lado de seguridad. Bueno, pues me ha servido para parar un penalti. Mendieta estuvo sin falla penaltis unos cuantos años. Un miércoles en la selección o un martes entrenando me lanzaron 10 él y de Guardiola, me metieron los 20. El sábado siguiente jugamos contra Valencia en Valencia, y le paré un penalti a Mendieta, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué utilicé? ¿Método entrenando o método partido? Bueno, pues no sé, me dejé caer a un lado y él decidió tirar a ese lado. Pero un penalti en el que la toma de decisión la tiene otro, depende mucho de la suerte, siempre, de que aciertes lo que quiere hacer. Pues perfecto, hasta aquí mis preguntas. Perfecto. Y en esta Fáciles. última parte, que sí, bueno, esas son las que nos han dejado a nosotros para hacerte, o sea que no lo han puesto fácil y que a veces tenemos que leer cosas más comprometidas, pero bueno, un tío que cae bien pues tiene estas facilidades también para las preguntas. ¿Qué te iba a decir, Esteban? Una pregunta de que hablabas sobre los penaltis y demás. Todo esto que cuentas, bien, pero luego te llega, por ejemplo, Diego Alves. ¿Qué dices tú? Joder, al final te les está parando todos, o prácticamente todos. ¿No te decía nada, no veías algo diferente en él a la hora de parar penaltis o también era cuestión de lo que comentas? Porque, joder, raro es los números que tiene él parando penaltis o que tuvo. Vale, pero ¿tú le veías algún método distinto a los demás? No, claro, yo desde fuera no. Él ahora, por ejemplo, tendría muchos problemas porque ahora se fijan que no te adelantes. Digo, él juega mucho con adelantarse y juega mucho también lo que hablamos de la conciencia. El tirador sabía que Diego paraba penaltis y eso intimida también. Y eso a veces te hace cambiar a ti tu primera idea. Pero por porcentaje creo que también paró menos de la mitad, de los que han lanzado en su vida. Y te puedo decir que fuimos compañeros 2 o 3 años. Sí, y la preparación, utilizábamos la misma, teníamos la misma información, pero no había nada, no hay una pócima mágica, insisto. Tiene mucho que ver con que el delantero, la toma de decisión del delantero, ¿no? Hablaba Mendieta, no sé, 2, 3 años y falla un penalti, 4 o 7, y lo falla ese día. ¿Por qué? ¿Hiciste algo distinto? No, simplemente él en ese momento tomó una decisión que coincidió con la tuya, chocamos en la misma, convergemos en la misma situación y lo paraste. Pero insisto, dependes de que el lanzador tome la decisión y estás a 11 metros, el balón tarda menos de un segundo en llegar a la portería y si la aguantas estás liquidado, no te da tiempo, si está bien tirado, ¿qué haces? Intentar que te tire hacia el lado que tú te vas a tirar, ¿no? Intentar. Y bueno, Diego es verdad que paraba muchos, pero también te digo una cosa, ¿cuántos penaltis te tiran en tu vida y cuántas acciones más relacionadas con el portero tienes, ¿no? O sea, el manejo de las acciones. Lo que hablamos de ser un portero completo, que antes hablábamos de Valdés, ¿verdad? Sí, justo sí. Luego están los típicos periodistas que dicen que es buen portero porque para penaltis. Entonces te resumen una carrera, una trayectoria en eso. Sí, esto es un poco como bueno, alguna aplicación, no sé si ahora lo sabes, tú utilizas una aplicación, los porteros, había alguna que te valoraba lo mismo un pase, un saque de meta, que una gran parada, ¿no? Entonces, claro, había porteros que encajabas 5 goles, habías fallado en 3, pero como habías dado buenos pases, tenías un 90% de aciertos. No creo yo que estuviera muy de acuerdo el aficionado, que tenga un 90% de aciertos y te hayas comido 3, ¿no? Ya, pues imagínate, así evolucionamos a veces, pero bueno. ¿Nombres propios, Pablo? Sí, vamos a por ello. Esto, Esteban, es un juego en el que yo te digo una serie de nombres propios, la mayor parte van a ser compañeros, aunque también te digo que va a haber algún rival, y tú me los intentas definir, si puedes, con una sola palabra, ¿vale? Vale. Empezamos con el primero, Unzúe. Ejemplo. Luis Aragonés. Ídolo. Stoichkov.
Mi entrenador, fue un entrenador mío. Vale. David Villa. Goleador y pequeño. Sergio Ramos. El querer es poder, o sea, ejemplo de querer ser futbolista. Perfecto. Mono Burgos. Show. Onopko. Jugadorazo. Vale. Peter Dubovsky. La clase, la elegancia hecha futbolista. José Antonio Reyes. Desparpajo sevillano. Juan Malillo. Sabiduría. Uno casi no ha sido compañero, pero que te une en cierta historia. Hasselbaink. Penalti. Ahí está. Y la última, más complicada para los invitados, que es Esteban. Normal. Perfecto. De la calle. Vale, vamos a repasar un poquito los nombres de los que hemos comentado, de los que hemos hablado. Unzue, compartiste vestuario con él. Ahora es famoso, bueno, ya era un buen portero en su día, pero parece ser que ahora trasciende pues, toda su enfermedad a otros lugares. ¿Cómo era compartir vestuario con Unzue? ¿Cómo era estar con este tipo tan simpático, parece ser? Yo, ahora todo el mundo seguramente que piense que ejemplo por lo que le está pasando, ¿no? Como tengo relación con él mucha, y como hemos sido compañeros y sobre todo creo que aprendí muchísimo de él, ejemplo de compañero, ejemplo de capitán y ejemplo de portero. Hasta ahí. A partir de ahí podemos hablar de todo lo que está haciendo para dar visibilidad a su enfermedad y todo el coraje y todo lo que la gente conoce. Lo que la gente seguramente que no conozca, que yo sí viví, por eso digo ejemplo, ¿no? Que el comportamiento de Unzue a mí me hizo que pensar para trasladarlo yo cuando fuese veterano y como él actuó conmigo y con todo el Real Oviedo en aquel momento, que éramos un equipo bastante joven y que encima descendimos aquel año. Luego compartiste vestuario también con otro show, como has dicho, el Mono Burgos. Sí. ¿Cómo era Germán Burgos en el vestuario? ¿Cómo era contigo, de compañero? Complicado como compañero. Te lo puede decir Esteban, te lo puede decir Leo Franco, te lo pueden decir muchos. Pero cuando tú eres una persona que llegas a la gente, cuando tienes carisma, cuando eres carismático, pues llegas a la gente te quiere. Un show, o sea, es un portero que sabía vivir siempre en el alambre, que en situaciones de máximo estrés jugando tenía recursos, y eso en el fútbol es muy válido, ¿eh? Ser capaz de transmitir tranquilidad, paz, de interpretar que el fútbol es un juego sin pensar mucho en la consecuencia del resultado. Para mí eso es de mucho mérito. Luego podemos estar de acuerdo en las formas, en intervestuario, intravestuario, en tal, pero sí que es verdad. Y además es aprendizaje, ¿no? Porque llegas del Oviedo, llegas al Atlético de Madrid y ahí te das cuenta de que no eres Esteban, el que viene de David, el chavalín. No, ahí eres un número y rindes, juegas. No rindes, al banquillo. Luis Aragonés, ¿cómo era estar con el sabio de Hortaleza en un vestuario? ¿Cómo era en el trato? Yo creo que no escuché a nadie hablar mal de él, excepto creo que ahora Joaquín dijo algo y se arrepintió de no haberlo arreglado. Mira, Luis Aragonés no te fallaba nunca. Lo que él te decía futbolísticamente, el análisis previo al partido, si tú eras capaz de ejecutar lo que habías entrenado, lo que habías hablado, normalmente el resultado era favorable. Y luego, aparte de aprender lo futbolístico, una persona que era... cuando hablas de que los equipos ahora tienen psicólogos, tienen coach, tienen no sé qué, él era todo. Él me explicaba lo que tenía que hacer, incluso con el dinero, lo que había que hacer con la novia, todo. O sea, para mí lo considero un padre futbolístico porque traspasó más allá del ir a entrenar y aprender del futbolístico. Yo tengo frases y cosas que me dijo que todavía las digo hoy en día porque las intenté aplicar y te puedo decir que funcionan. Y por eso englobaba el tema futbolístico, táctico, técnico, motivacional y luego también lo humano. Y de hecho estuve en 2 etapas con él y para mí, si me dices mi mejor entrenador, sin duda, Luis Aragonés, mi ídolo.
como entrenador. Y tuve muchos y muy buenos entrenadores, que algunos habéis dicho, han salido los nombres ahí, ¿eh? Vale, si quieres vamos a por él. Juan Malillo, hemos entrevistado a muchos excompañeros tuyos que han estado, bueno, compañeros o que han estado a las órdenes de Juan Malillo. No te quiero condicionar la respuesta, por eso quiero que me hables tú ya primero de Juan Malillo. ¿Qué era para ti Juan Malillo? La verdad que he hablado muy bien de él, porque Exacto. es sabiduría, es análisis, es ver fútbol donde otros ven a 22 corriendo detrás del balón, ¿no? Y él ver cosas. Y luego no olvidemos que él me ficha para el Real Oviedo. Es el entrenador del Real Oviedo cuando él me ficha, porque él ya piensa en un portero que sea capaz de tener influencia en el juego. Es decir, que cuando el portero saque de meta, de portería, o cuando el portero le dé una cesión, que la posesión la mantenga su equipo. Eso es importante, porque si el portero para, pero luego se la da al rival, pues tienes un problema, ¿no? Entonces él esas cosas ya las valoraba. Él me siguió por vídeos VHS. Habrá gente que no sepa lo que es. Por vídeo, él se preocupó de conocerme. Con lo cual, cuando vas a ver a un jugador de segunda B, que supuestamente va a ser tu tercer o cuarto portero, dice mucho de un entrenador y de cómo él quiere gestionar, ¿no?, ese jugador aplicándolo a su equipo. Lo tuve en el Oviedo, lo tuve en la Almería y es sabiduría. Luego, está claro que si entrenas a la Almería y entrenas al Oviedo es más difícil conseguir resultados que si entrenas al Barça, como sonó para ser entrenador, ¿no? Pero no conozco a nadie tampoco que pueda hablar mal de él. En el aspecto personal, sobre todo, y en el aspecto deportivo, porque yo aprendí muchísimo. Y luego, antes te hablaba de Pellerano, y con Pellerano, que sufrió una lesión gravísima, estuvo encima de él, y seguramente Pellerano juega fútbol ahora, porque Lillo se empeñó en todos los que estamos alrededor de Pellerano que siguiéramos haciendo sentirse futbolista. Hemos hablado también de Dubovsky. ¿Era tan talentoso, tenía tanta clase ese tío? ¿Tú crees que podía haber crecido aún más? Dubovsky podía haber jugado en cualquier equipo de España. Y no te hablo de afuera porque sería un osado, porque no conozco a todos los equipos. Podía haber jugado, pero él estaba cómodo en Oviedo. Y un jugador cuando está a gusto, cuando está sentado, cuando se siente importante en una ciudad y es feliz en una ciudad, normalmente en el fútbol también es feliz. Y él no se quiso marchar en ningún sitio. De hecho, cuando falleció, bajamos ese año, porque era nuestro jugador diferencial. O sea, si él quería, si él estaba motivado, el porcentaje de victoria del Real Oviedo era importante. Y con él teníamos un seguro. Seguramente no hubiera bajado a segunda división, como en el campo, vamos. Estoy casi al 100% convencido. Insustituible lo futbolístico y luego, pues eso, sabíamos que él quería que el Oviedo estuviese en primera porque él quería vivir en Oviedo y seguramente se hubiera seguido viviendo en Oviedo cuando dejase el fútbol. Y para mí creo que nivel Barça, nivel Real Madrid, pero no de aquella época, de ahora me atrevo a decir. Por ejemplo, Pedri, podríamos pensar en un Pedri, pero claro, en el año 99, 2000, 2001, en esos años. También quería comentarte, hemos hablado de Hasselbaink, paraste aquel penalti en el minuto 84, generó la salvación del Oviedo y por ende el descenso prácticamente del Atlético de Madrid. Fuiste héroe para los tuyos, pero villano, por decirlo de alguna manera, por un futuro equipo tuyo, el Atlético de Madrid. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué viste en los rivales, en la pobre gente del Atlético de Madrid en el campo, a los Kiko, Hasselbaink llorando por el Carlos Tartiere? ¿Cómo viviste ese momento? Molina, Chamarra, Gamot, Valerón. Aguilera, Valerón, Kiko. equipazo, ¿verdad? Pues mira, vamos ganando. Nosotros jugamos la vida, porque luego tenemos que ir a Vallecas y recibimos a Real Sociedad. Si el Atleti nos ganaba, se metía en la pelea con lo que eso conllevaba, que seguramente Vallecas hubiera 10.000 atléticos o más. Y ese día desciende. Nosotros ganamos 2-0 y nos empatan a 2-6, donde Hasselbaink hace un gol, además. Y hablando de penaltis, minuto 80 y pico, hay un penalti en contra. Yo le había visto tirar un penalti contra el Málaga la semana anterior, creo. Y pensé, si ese día con máxima tensión lo tiró así, yo creo que también va a intentarlo de la misma manera, porque un penalti tan importante que, sobre todo si lo fallas, el desenlace es el descenso de tu equipo, entiendo que no vas a inventar, que no vas a cambiar mucho tu hábito de lo más seguro que a ti te proporciona ese tipo de lanzamiento. Y por eso me lancé como 2 segundos antes y me adelanté mucho a mi derecha, y efectivamente, ahí lo lanzó. Y por eso,
Casi todos los penaltis lanzados a la derecha, cierto. En momentos de máximo estrés como ese, siempre lo había hecho a la derecha. Por eso yo me lancé a ese lado. Ahora, si Hasebe en aquel momento decide colocar al interior y tirar a la izquierda, pues estoy todavía dando vueltas por el tartier para levantarme, ¿no? También hemos hablado de Sergio Ramos. Sí. Coincidiste con él cuando él era un yogurín, por decirlo de alguna manera. Se le veía Sí. tan descarado, un tipo echado para adelante. Dijiste que querer es poder, que era para la definición que has puesto a Sergio. ¿Cómo era ese chavalín en ese vestuario? Tal cual. Mira, yo creo que él debuta en Coruña, puede ser, ¿no? Yo estaba de portero ese día en Coruña. Él, Caparrós, o antiguamente no, bueno, ahora se hace de otra manera, se llama de otra manera el tipo de entrenamiento, pero en aquella época se entrenaba mucho, funcionaba mucho el hacer los jueves un partido prácticamente el equipo titular que iba a jugar en cada equipo, en aquel momento era Sevilla, contra un supuesto sparring, ¿no? Que era, digamos, los suplentes, los que no iban a jugar, hacían de rivales, ¿no? Como si fueran los rivales del domingo. Y Sergio subía a entrenar con nosotros, era, vamos, y cuando jugaba con los suplentes, él iba de verdad, da igual quién fuera el rival, da igual que fuera Darío Silva, da igual que fuera Carlitos, da igual que fuera Antoñito, que fuera Macucula, no le importaba. Entonces, cuando un chaval tiene ese desparpajo entrenando, lo normal es que compitiendo lo haga, ¿no? Y no oculte ninguna de sus virtudes. Si su virtud es ser fuerte, ser contundente, y tenía a Javi Navarro y a Pablo Alfaro como maestros, o a Aitor Ocio, pues el ejemplo ya lo tenía, solo tenía que imitar y no cortarse. Y efectivamente, Sergio Ramos, aquellos jueves, nosotros lo mirábamos porque decíamos, aquí hay un pedazo de jugador. Y eso te lo puede contar Pablo Alfaro, Javi Navarro o Aitor. Sabíamos que era un pedazo de futbolista. Luego, al final acaba donde acaba, ¿no? Porque mejoró todavía, pero ya cuando llegó se le veía que quería ser futbolista, tenía hambre de futbolista. Y con 30 y muchos años que tiene hambre de futbolista, porque el hambre no te la quita el DNI ni te lo quita los títulos, te lo quita tu personalidad, ¿no? Y Sergio sigue teniendo hambre y por eso sigue jugando a fútbol y por eso siempre busca grandes retos. También hemos hablado de Stoichkov, le tuviste de entrenador. Yo como Stoichkov no tengo dudas de jugador, era un tipo volcánico y una calidad inmensa, pero ¿cómo transmitía Stoichkov en el vestuario? Yo no me lo imaginaba como un entrenador muy exitoso, no sé cómo era el búlgaro ahí. Bueno, llegó en un derbi, él debuta en un derbi contra el Depor, ganamos. La situación era complicada en el Celta, que el Celta había muchos problemas económicos, no estábamos funcionando bien. De hecho, fue una temporada de varios entrenadores, tantos como 4 entrenadores tuvimos. Y era volcánico, efectivamente, pero en aquel momento, pues seguramente que el Celta necesitaba otra cosa. Y él también buscaba otra cosa. De hecho, después no entrenó, porque cuando has sido un jugador de gran nivel, que solo entrenas cuando eres jugador domingo, miércoles, domingo, entrenar una semana entera se te hace larga. Y o tienes vocación de entrenador, vocación como Luis Aragonés, como Lillo, por ejemplo, ¿no? Sobre todo Luis Aragonés, que ya fue jugador, o Lillo, que siempre fue un estudioso. O si no tienes vocación, se te hace la semana larga. Y yo creo que Risto, que mantengo una gran relación con él, es más feliz en el día a día haciendo otras cosas que preparando entrenamientos. Y encima, si tu primera experiencia de cierto nivel no tiene éxito, te das cuenta que, bueno, a veces es ingrato, ¿no? Y pudiendo tener la vida más acomodada y pudiendo hacerlo de otra manera mucho más cómoda y menos expuesta, pues él eligió eso. Fue un Balón de Oro como jugador, pero como entrenador seguramente le faltaba esa motivación de querer cada día dedicarle mucho tiempo a entrenar, teniendo la vida resuelta por otro lado, siendo mucho más cómodo y además como comentarista, que es un gran comentarista de fútbol. Y ya quería terminar, como por último, David Villa, le has dicho goleador, creo que Sí. pues bueno, los derbis debíais de ser bastante enemigos. Nosotros hemos entrevistado a Carlos, que era el que zurraba en este caso al Sporting en los famosos derbis. Sí. ¿Cómo era David Villa tenerle de rival? Pues mira, David Villa parece tímido. De hecho, cuando iba a debutar con nosotros, de aquella nos juntaban muchas veces los medios de comunicación a comer a mitad de semana, martes, miércoles, incluso jueves, ¿no? Iban invitados del Sporting, iban invitados del Oviedo y me acuerdo que una de esas comidas íbamos Onopco y yo del Oviedo y vino Villa, ¿no? Del Sporting, no me acuerdo el otro. Y le vimos tímido. Intentamos decirle, Onopco, cuidado, que da patadas. Bueno, nos hizo 2 goles en el derbi. Es que estamos hablando de Villa, que es el máximo goleador, creo, de la selección española, ¿no? Sí. Jugadorazo. Lo único pega que le pongo es que no haya jugado en el Oviedo. Quiero decir que no sea del Oviedo. Sería perfecto. Pero es un chaval que, a pesar
de ser del Sporting muy sportinguista y yo soy del Oviedo muy oviedista, hay un respeto máximo, porque la trayectoria de Villa es para valorarla, respetarla y sobre todo disfrutarla. Yo creo que nos ha hecho felices los españoles, excepto cuando juega con el Sporting, el resto espectacular. Así me gusta. Rivalidad sana, pero bueno. Siempre. Justo. David, preguntas cortas, rapidísimas. Preguntas cortas, cortísimas, sí. Esteban, vamos allá. ¿Cuál sería para ti un entrenador con el que tuviste buen feeling desde que le conociste y otro con el que no tuviste tanto feeling? Buen feeling con Luis Aragonés y, por ejemplo, Lucas Alcaraz, espectacular también. Y con el que no tuve desde que tal, Fernando Hierro, por ejemplo. Un club por el que pudiste fichar y no fichaste. El Barça. El compañero que jugaba en tu posición y más difícil te lo puso. Unzúe. Esta pregunta es obligada a todos los que han tenido como presidente a Jesús Gil. Nos tienes que contar una anécdota del presi. Mira, yo ficho en Atlético de Madrid y para fichar en Atlético de Madrid tengo que perdonar bastante dinero del Real Oviedo, ¿no? Porque de aquella los clubes pagaban a final de temporada, si no cumplías objetivos, pues no había dinero y total, se quedó mucho dinero por el camino. Y yo ficho en Atlético de Madrid a finales de agosto, ya con la pretemporada casi acabando. Y vamos a jugar a Burgo de Osma, que siempre hay un partido que el Atlético de Madrid juega en Burgo de Osma porque Jesús Gil es de ahí. Y cuando bajo del autobús, yo escucho a Jesús Gil. No lo había visto todavía, ¿eh? Escucho, ¿dónde está Esteban? Que le quiero saludar, que es un fenómeno. Y bajo el autobús, la escalera, me viene, me da un abrazo, tú eres de los míos, tú vas a estar aquí toda la vida conmigo porque estas cosas no se me olvidan. Y era verdad, Jesús Gil era agradecido, muy agradecido. Y yo la primera parte no juego, era contra Osasuna, ganamos 2-0 y salgo en la segunda parte del descanso, perdemos 3-2. Y nos vestíamos de una especie de pabellón de polideportivo que había allí. O mejor dicho, la rueda de prensa era un pabellón. Y tenía rueda de prensa después del partido, obviamente. Yo era mi primer partido con Atlético de Madrid. Y le escucho, en mitad de rueda de prensa, le escucho decir de lejos, chaval, aquí hay que parar alguna, porque esto es Atlético de Madrid. Si no paras ninguna, te vas ya, Si no paras ninguna aquí, te tienes que ir. Y efectivamente, le conocí 2 horas antes, un abrazo terrible, 2 horas después, me quería echar. Pero a los 5 minutos, todo perdonado e insisto, la imagen que proyectó seguramente y lo que vemos de él, los highlights que vemos de él, no representan seguramente el cariño, primero que le tenía al Atlético de Madrid y segundo que a los futbolistas, una vez que había pasado ese Jesús Gil volcánico que todos tenemos en la imagen, podía llegar a él perfectamente, vamos. Yo cuando necesitas hablar con él, ahí estaba. Su hijo, Miguel Ángel, sigue en el club también, o sea, en ese sentido muy accesibles. Otra pregunta clásica que le gusta a los seguidores. ¿Cuál es la mayor bronca que recuerdas, bien en un vestuario, en un entrenamiento, alguna de un entrenador? ¿Qué nos puedes contar? Yo mi mayor lección me la dio Tavares. Fíjate, Tavares, ¿no? Que se entrenó a Uruguay hasta hace nada. Fíjate el nivel de entrenadores que tuve, gracias a Dios. Se me ocurre decir un día en un periódico, yo debuto de aquella manera, mantengo mi puesto y cuando llevaba pues mis, 12, 14 partidos, me hace una entrevista y el titular era del periódico, ahora que soy portero de primera división y no sé qué más ponía, ¿no? Y me acuerdo que era un miércoles que entrenábamos mañana y tarde con el Real Oviedo y en el mediodía nos íbamos a un hotel concentrados a comer, a descansar en el hotel y todos juntos a entrenar, ¿no? En autobús. Y me acuerdo que habíamos ganado Salamanca 2-0 esa semana y me llamó Tavares a la habitación de él y yo pensé que me iba a felicitar por mi temporada, por mi partido, de esto que estás ahí arriba, ¿no? Y me llama a la habitación, entro y él estaba lavándose las manos, nunca se me olvidará la imagen, él enjabonándose las manos muy pausadamente, me dice, siéntese en la cama. Y bueno, estaba tranquilo, yo pensé que me iba a felicitar y me dice, ¿usted qué número lleva en la camiseta? Y digo yo, 27. Dice, usted es del filial todavía. Usted juega porque no hay otro. ¿Qué es eso de que usted es portero de primera? Primera es cuando lleve 100 partidos, como Berto, que era capitán nuestro, lleva 100 partidos, como Rivas, que va a 100 partidos. Pero usted juega porque no hay otro. ¿Qué es eso de primera división? Usted igual se va a querer el domingo con el filial, porque usted puede jugar con el filial, ¿eh? Berto no puede, Rivas no, pero usted puede jugar con el filial. Y, ostras, ahí me dejó como diciendo, pues es verdad. Estoy aquí porque no hay otro y lo que tengo que hacer es ser portero de verdad y llegar a esos 100 partidos que me dijo, ¿no? Por fortuna los pasé. Pero esa cura de humildad, esa cura de decir, ojo, no te equivoques, que el ejemplo no eres tú, el ejemplo son estos de al lado que llevan 100 partidos con esta camiseta. Y a mí me vino bien, sinceramente. Y además fue una bronca en privado
nadie se enteró, me puso en mi sitio seguramente, me devolvió al suelo si no estaba en el suelo, ahora entendía que no estaba, y me hizo buscar un objetivo, que eran los 100 partidos en primera división. Me preguntan por WhatsApp a un seguidor, me dice que te digan en qué momento pudiste fichar por el Barcelona. Pues el año que ganamos 0-1, que hay muchos directivos en el Barça, creo que en aquel momento, no sé si era Gaspar el presidente, y había 70 directivos, ganamos 0-1 y dimiten 30 aquella noche o una cosa así, un montón de pañoladas. Van Gaal puede ser entrenador y ahí estaba hecho. Y otro momento es cuando se lesiona Jorquera y ficha Pinto, pues conmigo también se pone en contacto para fichar por el Barça. Pero cuando más cerca estuve es cuando ganamos 0-1. Seguramente en una situación normal hubiéramos perdido, no hubiera habido ese jaleo y luego fichan Bonano porque me llaman y dicen que necesitan un portero más mediático que yo, ¿no? Necesitan darle un golpe de timón al Barça a nivel mediático, a nivel de jugadores llamativos y fichan a Bonano, que era portero de la selección argentina. Y bueno, pues así. De hecho, ya te puedo decir hasta, no lo voy a decir, pero ya está el precio pactado y todo por mi traspaso y vamos, entre clubes y todo. Y la última pregunta, ¿qué es obligada? ¿Casillas o Valdés? Bueno, es que es difícil. Seguramente para el Madrid Casillas y para el Barça Valdés. Casillas no podría jugar en el Barça por su estilo de juego, seguramente le costaría mucho, pero Valdés igual esa jerarquía que tenía el Barça le iba a costar ganarla en el Real Madrid, ¿no? Donde había muchos pesos pesados en el vestuario. Por lo tanto, es como comparar Oblak o Ter Stegen. Cada uno es bueno en su club. ¿Un deportivo o un todoterreno? Pues depende. Si sales el domingo a comer con la mujer, igual queda mejor un deportivo, pero si un martes te apetece ir al monte, no vas a ir a un deportivo. Tendrás que ir con un todoterreno, ¿no? Para llenarte de barro. Pues un poco yo eso, no creo que haya que compararlos a ese nivel, ¿no? Luego hay gustos personales, pero estamos hablando de dos referentes de mi época y que a los que respeto y sobre todo que tengo relación con ellos y que alguna vez me gustaría haberles invitado y llegar a su trayectoria y nos hemos quedado a bastantes partidos y bastante éxito de ellos. ¿Sabes la respuesta que dio un niño a esta misma pregunta, no? ¿Cuál dio? Esteban. Ah, bueno, claro, eso te iba a decir yo esa anécdota. Esa anécdota mucha gente no la sabe. Y yo estaba, fue increíble. La cabalgata, es una cabalgata de Reyes, no sé, sería el año 2015, no sé, puede ser, 2015, 2016, no recuerdo bien. Yo nunca veo la cabalgata en Oviedo. Yo Oviedo no soy de Oviedo, no visito mucho Oviedo, que ahora tengo un negocio en Oviedo. Y estaba en Oviedo, en una cabalgata, porque, bueno, nos habían dicho que era muy bonita. Bueno, fuimos ahí a Oviedo con la familia, yo ya tenía hijos y fuimos hasta allí. Y me empiezan a llegar un montón de mensajes al teléfono y joder, no era un día para contestar muchos mensajes, pero te llama la atención cuando vibra mucho el teléfono y miro y veo que son de distinta índole, ¿no? Los mensajes, pues desde familia, amigos, periodistas y del club. Y uy, ¿qué pasa aquí? Y ya tenía enlace, ¿no? Y para que la gente lo sepa, hay un niño viendo a cabalgata, la entrevista en la televisión asturiana, la local de Asturias, y le preguntan al niño con toda la ilusión qué pide a los Reyes. Y dice que una camiseta de portero. En aquel momento los que pitaban eran Valdés o Casillas. Y entonces el periodista normal, lo que haríamos todos, dice, ¿Víctor Valdés o la de Casillas? Y dice, no, la de Esteban. Entonces para mí eso, bueno, pues fui capaz de localizar al niño y tuvo, por supuesto, la camiseta de Esteban y los guantes de Esteban, porque los Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, son muy buenos y se enteran de todo y cumplieron la promesa del niño, cumplieron el deseo del niño, los Reyes. Qué bueno. Qué buena la respuesta del niño y qué buena la reacción en este caso de sus majestades. No, o sea, fue espectacular. Llegar al colegio donde él estaba haciendo la actividad extraescolar, que era, por supuesto, estaban los padres avisados y creo que era la abuela o los abuelos. Y claro, el niño estaba entrenando, que se va a imaginar que va a llegar nadie por ahí. Y bueno, yo creo que esos momentos no ganas partidos, no te dan medallas, pero joder, esa tarde yo puedo decir que fue de las tardes que vas para casa en coche, que yo tenía como media hora, 40 minutos de esta casa y dices, joder, hoy es como si hubiera ganado 0-1 al Barça en Nou Camp. La verdad que la sensación era de ir así con el pecho hinchado, igual. Sí, estaba muy satisfecho ese día. 0-1 o más. 0-1 o más. ¿Eh? Que 0-1 o más todavía. Sí, la sensación de irte contento, no sé, de felicidad, sí, de verdad, de verdad. Además los niños, te voy a decir una cosa, no mienten, no mienten los niños. No, eso no engaña nunca. Ángel, ¿tiene la rápida? Sí, eso es. Vamos a hacer una quiniela, Esteban. Yo te voy a decir dos porteros y tú me tienes que decir con cuál te quedarías.
Sí que te voy a pedir que te mojes un poco más que con Casillas y Valdés, ¿eh? Que has hecho un empate muy... Bueno, muy... aparte de que tengo relación con Iker, tuve muchísima, incluso asistió a mi boda. Es que, insisto, son dos estilos distintos que encajan en cada equipo perfectamente. O sea, Vale, sí, era broma, Esteban. Bueno, a ver, mira, empezamos por un derbi de porteros vascos. ¿Alberto de la Real Sociedad o Dani Aranzubía del Athletic de Bilbao? Alberto. Juanmi de Zaragoza Sí. o Coque Contreras. Coque Contreras. Este fue tu compañero, Pinto o Ricardo de Racing, Osasuna, Valladolid. Pinto. Vale. Andrés Palop. Otro gran portero, ¿sí? Pinto, y excepcional persona. Pinto era todo un personaje, ¿eh? También. La gente, efectivamente, le ve por personaje, pero si le ves entrenar, le ves competir, le ves comportamiento dentro del vestuario, entiende muchas cosas. En el Barça no juegas solo, no estás solo por ser amigo de Messi. Por supuesto, ser amigo de Messi abre muchas puertas, pero luego te puedo asegurar que competía cada entrenamiento, cada balón, que Valdés seguramente fueron sus mejores años. No es casualidad que Valdés estuviera a ese gran nivel cuando ves a tu compañero de portería competir. Los suplentes son los que generan el buen ambiente en el vestuario o el malo. Bueno, seguimos con Andrés Palop o Toni Prats. Me pone difícil, porque son distintas generaciones. Una X voy a poner aquí, porque Prats fue de las primeras camisetas que yo pedí y siempre se portó bien conmigo, pero es que Palop también fue una explosión y no sé, voy a poner una X. Lo siento, una X. Vale. Sí, no pasa nada, ibas muy bien. Y ya la última, pues entre Molina y Toni Jiménez. Molina. Vale. Molina. Bien, sin ninguna duda. Vale, pues perfecto. Pleno. Pues nada, Esteban, vamos con el último, que ya te estamos robando mucho tiempo y estamos ya un poco ahí con la presa, ¿vale? Último juego para acabar el programa. Es una frase a la que falta al final. Al final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Vale. Lo mejor de haber sido futbolista es... Todo. La mejor profesión que hay. Todo. Vale. La espina que me quedó como profesional fue... Debutar con la selección española. Vale. El consejo que le daría a los jóvenes porteros es... Que primero que disfruten y segundo que lo que no hagas hoy no vuelve mañana. Y sobre todo, dedicación, cada día. Hasta los 42 años que yo jugué aprendí. Hasta el último año aprendí. ¿Y qué es la mejor profesión que hay? Portero, o sea, futbolista / portero. El mejor puesto que hay. Entre otras cosas porque visten distinto y llevan guantes, cosa que nadie. Y otra cosa diría, cuando alguien les quiere echar para atrás a los porteros, que se acuerden de una cosa. Un partido de fútbol reglamentario no se juega si no hay árbitro, un delegado por equipo y un portero por equipo. Sin esas tres figuras no hay partido de fútbol. Sin delanteros hay fútbol, ¿eh? Y sin medios, sin defensas, sin porteros, sin árbitros, sin delegados, no hay fútbol. Ostras. Entendido. Mi experiencia... Sí. Reglamentario, ¿eh? Sí, total. Sí. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Espectacular. He disfrutado mucho porque además es una entrevista que se sale, o una charla que se sale de lo normal y que creo que generáis confianza para sacar muchas cosas, ¿no? De dentro. Que no se contesta como monosílabos. Cuando os contestan como monosílabos es un problema. Cuando no hay monosílabos, creo que disfrutamos todos, los que preguntan y los que contestan. También nos lo estás poniendo tú muy fácil, Esteban, que también nosotros no somos profesionales en esto y nos gusta cuando nos vemos cómodos, que nos hace estar tranquilos también, así que muchas gracias por la parte que te toca. La sensación de comodidad es eso, lo que les comento ahora, ¿no? Si contestas con monosílabos es que quieres que pase rápido. Total. Y la última de todas, el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Pues Hernán Pellerano, que está a muchos kilómetros de mí. Bien. Sí, está a muchos kilómetros de mí, pero, insisto, el fútbol me puso en el camino a un jugador, a una familia que, bueno, pues que 10.000 kilómetros, lo siento como si estuviera en mi casa
Y bueno, se le quiere mucho, vamos, es una relación familiar y bueno, aparte tiene muchas anécdotas, lo cuenta muy bien y son de esos amigos que dejas del fútbol. Hay un océano que nos separa, pero siempre hay un WhatsApp, siempre hay un teléfono, siempre hay esa promesa de volver a vernos pronto. Sí. Pues nada, oye, pues agradecidísimo, gran invitado y oye, si nos lo vamos a pasar mínimo también como contigo y vamos a estar tan a gusto como contigo, lo firmamos ya. Mejor O sea porque él vive con una sonrisa, en la boca siempre. Bueno, y tú también, que no te las quitas desde que has empezado. Podéis preguntarle que os cuente la anécdota del Circo de los Horrores, por favor. Vale, Cuando pues fuimos nada. a ver el Circo de los Horrores. Que os cuente Abriremos con esa pregunta. El Vale. Circo de los Horrores. Perfecto, Por favor, Esteban. Pues nada, oye, que mil gracias por la entrevista, por el invitado, pero sobre todo por la entrevista, por tu presencia, por tu facilidad para hacerte las preguntas. Lo que sí, Esteban, a mí, sé que te estamos robando mucho tiempo y estoy un poco apurado, pero sí que cuando hablaste de Luis Aragonés antes del plan de Hasselbein, me gustaría preguntarte una cosa porque tengo mucha curiosidad y yo creo que es el momento de saberla. Sí. ¿Cómo estaba Luis Aragonés después de ese partido? Como entrenador del Oviedo habiendo descendido al Athletic. Mira, él estaba feliz porque era casi una salvación para el Real Oviedo. No olvidemos que Luis Aragonés vuelve a sonar y vuelve a reengancharse al fútbol gracias al Real Oviedo. Sí. Del Real Oviedo va al Mallorca, del Mallorca al Atlético de Madrid. Y él lo decía, a partir de mañana, y de hecho él se va al Atlético de Madrid al poco tiempo, o sea, se va a Mallorca al Atlético de Madrid. A partir de mañana soy del Atlético, pero es que ahora necesito la victoria del Real Oviedo, o sea, es así. Y es lo mejor que pudo hacer, y de lo que yo seguramente tomé de decisión de volver al Oviedo es por ver a gente como Luis Aragonés, de ir a segunda al Atlético de Madrid, pudiendo estar en Champions con Mallorca, ¿no? Entonces, por eso digo que hay gente en la vida, entrenadores, compañeros, que son los que hay que imitar. Y hay otros que no hay que imitar. O sea, hay que aprender de lo bueno y también aprender lo que no hay que hacer, que es muy importante también saber lo que no hay que hacer. Como diría Javi Navarro, si llega a Primera División siendo contundente, ¿qué quieres? ¿Que la toque ahora? Pues efectivamente. Justo. Pues yo creo que es una reflexión perfecta para acabar la entrevista, Esteban. Y nada, reiterar que mil gracias por todo, que para lo que necesites, aquí está el bigote de la día. Y si suerte nos volvemos a encontrar en otra ocasión, ¿vale? Tenéis mi contacto, ha sido un placer. Y nada, que lo paséis muy bien con Pellerano y nada, con toda la gente que os merecéis esta charla, porque además yo creo que acercamos un poco lo que es el fútbol y la gente a los aficionados, ¿no? A la gente que normalmente no nos cruzan ni por la calle, porque muchas veces pues no coincidimos, pero bueno, está bien acercarse a la gente. Creo que hay que dignificar la profesión de futbolista. Total. Pues miles de gracias, Esteban, y lo dicho, muchas gracias y hasta la siguiente, ¿vale? Estamos en contacto, gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Chao. Gracias, Esteban. Gracias. Chao.